Bien, chicos, buenos días con todos. Vamos a empezar la clase del día de hoy, ¿ya? Para ello, voy a proyectar mi pantalla. Ya saben, tienen que ingresar al Classroom. A ver, aquí lo voy a proyectar. Todos ingresamos, por favor, al Classroom. Entonces, aquí ya nos vamos, como ustedes ya saben, estamos empezando el mes de abril. Entonces, aquí dice video de motivación de la semana 1, ¿ya? Le hacemos un clic o si no lo podemos abrir en una pestaña. Esperamos a que cargue un ratito, por favor. Ya está. Entonces el video dura 2 minutos y 15. Ya vamos a darle 3 minutos. A ver, lo voy a escribir aquí en el chat para los que recién se van a incorporar. Los demás igual ingresen y vayan viendo el video, por favor. Entonces, para que puedan ver el video de motivación de la semana 1 del mes de abril, ya, porque seguro otros van a estar en mes de marzo. Listo, entonces ingresamos, son 3 minutos. Regresamos con las preguntas a las 8:11, ¿ya? Listo, chicos, entonces a visualizar por favor el video. Voy a preguntar, el que no sabe, no vio el video, se le va a bajar puntos, ¿ya? Ya, desde ayer está colgado el video, Brady. Ya les he dicho las semanas pasadas también, ya pueden ir visualizando. Si el internet no es bueno, pueden ir visualizando con tiempo. Ya, eso también ya se les ha dicho. Listo, visualizamos el video, por favor. Ya, chicos, listo. Entonces,
Y hemos podido visualizar el video. A ver, vamos a preguntar al azar ya. Lazo Alvarado, Leonor. Lazo Alvarado, Leonor. Sí, ¿Qué tal, señorita? sí, mis Buenos días. ¿Qué entendió del video que hemos visto? de que la niñita aprovecha de la muñequita y ella no hace nada por su propio esfuerzo, sino que se lo deja todo el trabajo a la muñequita. Ya, muy bien. A ver, Mejía Calero Marlon, ¿qué entendió usted del video? Mejía Calero Marlon. Ya vamos bajando puntos, ya. Aquí está. Siguiente, a ver. Quispe Calderón Joseph, ¿qué entendió del video? Que el apoyo que nosotros como hijos damos a nuestros padres debe ser sincero. Como hemos visto en el video, la niña se aprovechó de la muñeca para que haga todas sus tareas y la niña relajándose todo. Y eso, la muñeca creció y se convirtió en una niñita que quería estudiar. Y la niña se volvió una muñeca como se sentir la muñeca. Ahora ella va a ser una muñeca como un problema. Muy bien, Calderón, excelente. Ya, Gracias, entonces de Miss. eso trataba, de poder aprovechar nosotros el tiempo, aprovechar lo que tenemos y poder estudiar, ¿ya? No vaya a ser que en tu vida aparezca otra muñequita y te quite todo lo que tú tienes, ¿ya? Y al final te vas a volver una muñequita, ¿ya? Entonces, a ver, voy a llamar a asistencia. Alderete Luján. Presente, Miss. Ya, muy bien. Aliaga Suaznavar Víctor. Presente, profesora. Muy bien. De la Cruz Muñoz Gerson Carlos. Presente, Miss. Ya, muy bien. Fierro Camargo Omar. Presente, profesora. Muy bien. Garrido Aquino Naomi. Garrido Aquino Naomi. Lazo Alvarado Leonor. Lazo Alvarado Leonor. ¿Ah? Lindo Cerrón. Presente, mi. Ay, listo, listo. Lindo Cerrón Diego. Lindo. Presente, profesora. Ya, muy bien. Marín Gavino Brady. Presente, profesora. Ya, muy bien. Medina Camacho Chantal. Presente, profesora. Muy bien. Mejía Calero Marlon. Mejía Calero Marlon. Ahí está. Montes Castro Julio César. Montes Castro. Murga Caja Yanina. Murga Caja Yanina. Ochoa Pérez José Fernando. Ochoa Pérez José Fernando. Pino Romaní Rubí Nicole. Pino Romaní. Ponce Robladillo Alison. Ponce Robladillo Alison. Tampoco no está. Puertas Arellano Brandon. Presente, profesora. Muy bien. Quincho Linares Julia. Quincho Linares Presente, Julia. Miss. Ya, muy bien. Presente. Sí, muy bien, señorita. Quispe Calderón Joseph. Presente, Miss. Muy bien. Salazar Guillermo Gino Alessandro. Salazar Guillermo. Ahí está. Santana Pérez Farid. Santana Pérez Farid. Tapia Trinidad Diego. Tapia Trinidad Diego.
Toralba Quispe. Presente, profesora. Ya, muy bien. Velázquez Paucar, Yaciel. Velázquez Paucar, Yaciel. Yangali Licaries, Yanina. Presente, Miss. Ya. Muy bien. Listo. Entonces, alguien que no le haya llamado, que haya ingresado después. A ver, Carrero Marlon me escribió por acá. Mejía Calero, ¿no? Ya, listo. Mejía ya está presente. ¿Alguien más? Nadie más, ¿no? Ya está listo. Entonces, empezamos la clase del día de hoy. Ya está, listo. Entonces, empezamos la clase de esta semana. Ya, este mes tenemos como tema el tema de polímonos, ya, polinomios, perdón. Hoy estamos 9 de abril y vendría a ser nuestra semana número 1. Ya, entonces empezamos a desarrollar la clase. Ahora, ¿cómo vamos a desarrollar la clase? Para que no haya ningún inconveniente, lo que van a hacer ustedes es hacer un resumen de la teoría y lo van a copiar a su cuaderno, ¿ya? Independientemente, cada uno va a considerar cuál es el mejor resumen y lo va a hacer en el cuaderno, ¿ya? Que, bueno, tiene que constar por lo menos con las partes básicas que tiene en el libro, ¿ya? Lo que crean que es importante para que puedan dar su examen, ¿ya? Entonces empezamos. La regla polinomial, ¿ya? Dentro de la notación matemática, ¿ya? Es aquella que nos permite diferenciar variables de constantes dentro de una expresión matemática. Por ejemplo, acá te dice, ve, L, ¿ya? Esta ecuación L tiene como función dos variables, X y Y. Entonces, acá te da 2x al cuadrado más y al cuadrado más 3ax menos 1. ¿Qué quiere decir? Que X y Y son variables. Y todo el resto, ¿qué quiere decir? 2, 3 veces A menos 1, esas son constantes. ¿Ya? Igual aquí, ¿ve? U, entre paréntesis, o U está en función de A y X. ¿Qué quiere decir? Que las variables son A y X. Entonces, en este caso, Y, o 2 veces Y, es una constante. 3 veces Y es una constante. Y menos 9 también es una constante, ¿ya? Después acá tenemos la función Y, que está a base de X, ¿cierto? Su variable es X. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Y es una constante, al igual que el negativo 8 o el signo 8, ¿ya? ¿Qué más tenemos aquí? S está en función de Y y A, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las variables en este caso? Y y A, ¿cierto? Todo lo demás que vendría a ser constante, ¿ya? Entonces, para este caso tenemos aquí a Z, ¿ya? Z y 5 vendría a ser las constantes, ¿ya? Después vamos a ver el tema de expresión algebraica, ¿ya? Que está formado por variables y constantes, dice, donde las variables están relacionadas con las operaciones matemáticas que ustedes ya conocen, ¿ya? Entonces, en un número limitado de veces. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, dice, ¿ve? Él está en función de x, que vendría a ser 5x menos 2. Esa es una expresión algebraica. Después tenemos U está en función de x y y, ¿ya? Donde x y y ya sabes tú que son las variables. Entonces te da x al cubo más 2 veces la raíz quinta de xy menos 4. Eso también es una expresión algebraica, ¿ya? Después tenemos y en función a x va a ser x al cubo menos coseno de x. ¿Por qué no es una expresión algebraica? Porque aquí ya está utilizando el coseno de x, ¿ya? Después tenemos s en función a x, ¿ya?
Vendría a ser x al cubo menos coseno de y. Miss, pero ¿por qué esto sí es una expresión algebraica? Si tiene coseno. Lo que tienes que hacer primero es fijarte cuáles son las variables. Ya en este caso tu variable es x y x no está afectado por el coseno. Entonces sí es una expresión algebraica porque solo es x al cubo. ¿Ya? Después tenemos L que está en función a X y Y. ¿Ya? Tienes toda esta expresión, ya también es una expresión algebraica. Después tienes A en función a X. ¿Ya? Entonces la variable es X y Y simplemente vendría a ser una constante. ¿Ya? Esto también es una expresión algebraica. Después vamos a ver lo que es término algebraico. El término algebraico es una expresión algebraica donde no participa la operación de adición y sustracción. ¿Ya? Ninguna de las dos. Solamente puede ser multiplicación o división. Entonces, en este caso tienes g de x va a ser igual a 3x al cuadrado, ¿ya? Y eso es un término algebraico. ¿Puede tener el signo negativo? Sí, ¿ya? En este caso, por ejemplo, tienes L de x, ¿ya? Que vendría a ser 5 sobre a más b. Todo esto es una constante, ¿cierto? Y x solamente es la variable. En este caso tienes v que está en función de x y y. Pero en la expresión no te aparece y, ¿cierto? También puede haber casos así, ya donde no te aparezca las dos variables, solo una, ¿ya? Y bueno, aquí al final te dice, ¿no? N de x es igual a x más 1. ¿Es un término algebraico? No. ¿Por qué? Porque hay una suma, ¿ve? Entonces, al haber una suma, ya no sería un término algebraico, ¿ya? Ahora, Miss, ¿pero por qué acá entre 5, entre a más b es un término algebraico si hay una suma? Por eso te decía, lo que tienes que fijarte es en la variable. ¿La variable se está sumando con algo? No, ¿verdad? Entonces, todo esto se considera como una constante. Igual aquí, ¿ve? Todo esto es una constante y todo lo demás son sus variables. ¿Qué más? Partes de un término algebraico. ¿Ya? Tiene tres partes básicamente. Uno, que es el coeficiente o la constante, ¿ya? X, que es la variable, ¿ya? Y bueno, en este caso 4, que es un exponente. No te olvides que X, cuando no tiene un número elevado que se escriba, se sobreentiende que es 1, ¿ya? No te olvides eso. Entonces aquí tienes, por ejemplo, BG está en función a X, Y y Z, ¿ya? Entonces esto es igual a menos 2019 entre raíz de 2 más raíz de 3. Todo eso es el coeficiente, ¿ya? Y las variables son X, Y y Z, ahí está, ¿ve? X, Y y Z. Y 3, 2 y 1 medio son los exponentes, ¿ya? Listo. Después aquí vamos a ver los polinomios. ¿Qué es el polinomio? Es aquella expresión algebraica donde los exponentes de las variables son números enteros positivos. Además, dichas expresiones están definidas para cualquier valor que se dé en sus variables, ¿ya? Entonces aquí tienes dl de x es x al cubo más 2x más 12, por ejemplo. ¿Ya? Igual aquí en a, en z. Ahora, aquí ven, te da O de X. Te dice que es X al cubo más 1 sobre X al cuadrado más 4. Este no es un polinomio. ¿Por qué no es un polinomio? Tú recuerdas el teorema de exponentes, donde que existe una división 1 entre X al cuadrado, ¿ya? Si tú quisieras convertirlo o subirlo arriba al numerador a X al cuadrado, ¿qué vas a hacer? Le colocas el signo negativo, ¿cierto? Sería X al cubo más X elevado a la menos 2. Entonces, acá te dice que son números enteros positivos, ¿ya? Los exponentes tienen que ser positivos, no negativos. Por eso no es un polinomio. Y lo mismo sucede acá en g de x, ¿ve? Acá sí te cumple x al cubo, x al cuadrado, aquí no cumple, ¿ve? X a la menos 1 tiene un exponente negativo, por lo tanto no es un polinomio, ¿ya? Después vamos a ver el valor numérico, que es el resultado que se obtiene al reemplazar las variables por alguna constante. Ya en este caso tienes g de x igual a x al cuadrado más 1. Y bueno, en este caso, lo que ha hecho, en realidad aquí hay que corregir, ya esto no es A, es G, para poder reemplazar lo que está aquí arriba. Entonces sería G de 2. ¿G de 2 a qué va a ser igual?
vas a reemplazar el valor de x por 2. 2 al cuadrado más 1, eso sería 5. ¿Ya? Después acá tenemos otra, otra expresión algebraica. Dice L está en función de x a y, que va a ser 6 sobre x más y al cuadrado. Entonces yo quiero conocer cuando L tome un valor 1 y 2. ¿Qué quiere decir? X va a valer 1 y y va a valer 2. Entonces sería 6 sobre x1 y y al cuadrado vendría a ser 2 al cuadrado. ¿Ya? Entonces 2 al cuadrado más 1 es 5, sería 6 quintos. ¿Ya? Después aquí tenemos O de X es igual a 8 entre X más 2. Igual aquí hay que corregir, ya debe ser O de 0. Ya no es S de 0, sino O de 0. Entonces vas a reemplazar a X por 0. 8 sobre 0 más 2. Ahora, tú sabes que todo número dividido entre 0 no es definido o indeterminado. ¿Ya? Entonces, por eso es que toda esta expresión no está definida. ¿Ya? Y bueno, después vamos a ver los teoremas. Para ello tenemos que conocer qué es básicamente o cómo está formado un polinomio, ¿ya? Entonces, un polinomio p de x va a ser igual a sub 0, ¿ya? Que vendría a ser el primer coeficiente por x a la n, más a sub 1 por x a la menos 1, más a sub 2 por x a la menos 2, y así sucesivamente hasta tener un término final que vendría a ser simplemente a sub n, ¿ya? Que es el último término. Entonces, aquí hay dos teoremas importantes que tienes que recordar. Cuando te pregunten en cualquier tipo de polinomio, la suma de coeficientes, ¿qué es lo que vas a hacer? Simplemente vas a reemplazar a x o a la variable por 1, ¿ya? Entonces reemplazas a x por 1 y vas a obtener la suma de coeficientes, ¿ya? Después, para que encuentres el término independiente, ¿ya? De todo este polinomio, ¿qué vas a hacer? A x vas a reemplazar por 0, ¿ya? Entonces, esto por favor resáltalo, ¿ya? Sí o sí. Estos, más adelante vas a encontrar ejercicios donde aplicar, ¿ya? Entonces, suma de coeficientes, a la variable lo igualas a 1, y para encontrar el término independiente a la variable lo igualas a 0, ¿ya? Ejemplo, ve aquí te da. Tienes un polinomio x más 1 es igual a 3 por x menos 1 al cubo más 2x menos 8. Si quieres encontrar la suma de coeficientes, ¿qué vas a hacer? Igualas P1, ¿cierto? Entonces, primero, ¿qué vas a hacer aquí? A x más 1 vas a igualar a 1, ¿cierto? ¿Ya? X más 1 vas a igualar a 1. Entonces, no me parece que se han equivocado aquí, a ver. 1 menos 1, 0. Ya. Entonces, iguala, ¿cierto? A 1. Entonces, este positivo 1 va a pasar a restar. ¿Cuánto va a valer x? 0, ¿cierto? Entonces, como ya tienes el valor de 0, que x es 0, ojo que es diferente a P1, ¿ya? X es 0. ¿Por qué? Porque a diferencia de este polinomio que tú ves arriba, simplemente te aparece x, ¿cierto? En este caso te aparece x más 1. Listo. Entonces, como x vale 0, acá sería 3, todo por menos 1 al cubo, más 2 por 0 menos 8, ¿ya? Tú sabes que menos 1 al cubo es negativo, ¿cierto? Ya, entonces acá sería negativo 3, ya bueno, 2 por 0 sabes que es 0, menos 8, todo eso saldría menos 11, ¿ya? A ver, por aquí hay alguien que me escribe, vamos a ver qué dice. No aparece, a ver, vamos a ver por acá. Ya, aquí está. Ya, muy bien, Alvarado, ingresa si tienes problema con audio, no hay problema. Listo, entonces estábamos aquí, ¿cierto? Ahí habíamos encontrado la suma de coeficientes. Ahora, para encontrar el término independiente que hacíamos, a la variable que estaba dentro le igualábamos a 0, ¿cierto? Entonces, en nuestro caso, x más 1 va a ser igual a 0. Este positivo 1 va a pasar a restar, entonces x va a valer menos 1. ¿Ya? Entonces acá reemplazamos 3 por menos 1, menos 2, todo al cubo.
más 2 por menos 1 menos 8, ¿ya? Menos 2 al cubo sería menos 8 por 3 menos 24. 2 por menos 1 menos 2 menos 8. Y simplemente ahí hay que sumar. 24 más 2, 26 más 8, 34. Con el signo del mayor, negativo. ¿Ya? ¿Qué más vamos a ver? El grado de expresión algebraica. Entonces, tenemos el grado está dado por el exponente de la variable, ¿ya? El cual es un número entero positivo. Entonces, este grado se clasifica en dos, ¿ya? Grado absoluto y grado relativo, ¿ya? Entonces, aquí tenemos primero en un monomio. El grado relativo en un monomio está dado por el exponente de la variable referida. ¿Qué quiere decir? Grado relativo de x, solamente de la variable x. Entonces busca, aquí está x. ¿Qué exponente tiene? 1, ¿ya? No te olvides, cuando no tiene ningún exponente se sobreentiende que es 1, ¿ya? Después tienes el grado relativo de y. En este caso sería 5. Después tienes el grado relativo de z, que sería el exponente de z, 2. ¿Ya? Ahora, para saber el grado absoluto, ¿ya? De un monomio, está dado por la suma de los exponentes de todas las variables. ¿Ya? Entonces, en este caso tienes m de x, y, z. Ojo aquí también, en algunos casos de repente solo te va a poner m de x de y. Nada más. Entonces ya no vas a sumar el exponente de z. Ojo. ¿Ya? Pero en este caso sí te da, ¿cierto? X, Y, Z, entonces sumas de X1, de Y5 y de Z2 sumas y sale 8. Entonces el grado relativo es independiente de cada variable y el grado absoluto es la suma de exponentes de todas las variables. ¿Ya? Esto para un monomio. Un monomio quiere decir que no tiene suma. Ya no existe una suma, solo es un término algebraico, nada más. Ahora vamos a un polinomio donde hay varios monomios. El grado relativo de un monomio, dice, está dado por el mayor exponente de la variable, ¿ya? Entonces acá tienes f de x de y. Entonces el grado relativo de x buscas aquí, ¿ve? X tiene exponente 5, x1 y x5, ¿ya? Entonces aquí hay que corregir. El grado relativo de x es 5. ¿Por qué? Porque el mayor es 5, ¿ya? Entonces aquí por favor corregimos, grado relativo de x es 5. Ahora vas a buscar el grado relativo de y. Entonces acá tienes y a la sexta y y a la octava. ¿Cuál es el mayor entre 6 y 8? 8. Entonces, ¿cuál es el grado relativo de y? 8. ¿Ya? Entonces aquí cambiamos, sería 5 y 8. Ahora, para el grado absoluto de un polinomio, dice, está dado por el mayor grado absoluto de su término. ¿Qué quiere decir? Vas a sumar ambos exponentes en los términos. En este caso tienes 5 más 6, 11. Acá tienes 8 más 1, 9. Aquí simplemente 6. Entonces, ¿cuál es el mayor? ¿11, 9 o 6? 11, ¿cierto? Entonces, ese es su grado absoluto, el mayor, ya que en este caso sería 11. Después vamos a tener polinomios especiales, ¿ya? Vamos a ver lo que es un polinomio homogéneo, ¿ya? Dices cuando su grado absoluto de sus términos son iguales, ¿ya? Entonces, en este caso, el exponente de x y de y es 8. 8 más 8, 16. Aquí 9 más 7, 9 más 7, 16. Y 6 más 10, 16. ¿Ya? Entonces, a eso se le llama polinomios homogéneos, aquellos cuyos exponentes sumados son iguales. ¿Ya? Igual aquí, ¿ve? Tienes la variable, lo que te decía, ¿ve? Tienes una función, un polinomio en función de x y y. Z no tienes por qué sumar. ¿Por qué? Porque no está dentro de las variables. Entonces simplemente sumas los exponentes de x y de y. Que en este caso sería 3 más 9, sería 12, 8 más 4, 12 y 6 más 6, 12. ¿Ya? Listo. Después vamos a ver todo lo que es un polinomio ordenado. A ver un ratito. Ya, un polinomio ordenado. Dices cuando respecto a una de sus variables, sus exponentes se encuentran en forma creciente o decreciente. Por ejemplo, aquí. Aquí, ¿ve? Está empezando de 5. Ya, un exponente 5, 1. Y se sobreentiende que hay x a la 0.
¿Ya? Entonces 5, 1, 0. Está en orden, ¿cierto? En este caso, decreciente. Aquí tienes exponente 8, ¿ya? Aquí tienes que sumar 3 más 1, 4. Aquí 6 más 1, 7. Y aquí tienes 10. Entonces, ¿qué está sucediendo acá? El 8 está bajando, ¿cierto? 8, 3, 1 y aquí al final 0. Entonces, X es decreciente y Y, mira Y acá, Y a la 0, Y a la 1, Y a la 6, Y a la 10. ¿Qué está pasando con Y? Y está creciendo, ¿ya? Después aquí tenemos X a la 2019, 2018, 100 y así. Entonces es un orden decreciente, ¿ya? Después aquí tenemos X al cubo, X a la quinta, X a las 10 y X a la 100. ¿Ve? También está ordenado en forma creciente. Ya ese es un polinomio ordenado. Ahora, un polinomio completo, dices cuando respecto a una de sus variables, sus exponentes se forman consecutivamente desde el exponente máximo hasta el exponente 0, ¿ya? Sí o sí tienes que ir de 0 a 1, ¿ya? Entonces, acá te da una formulita para calcular el número de términos, ¿ya? El número de términos, ¿cómo lo vas a calcular? Por el grado mayor, ¿ya? El mayor grado que tenga más 1, ¿ya? Ese es el número de términos. No te olvides de este más 1. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, aquí tienes X a la 0, X a la 1, X al cuadrado y X al cubo. ¿Cuántos términos tiene? ¿Cuál es su exponente mayor? 3. 3 más 1, 4. ¿Cuántos términos tiene? 4, ¿cierto? 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Igual aquí, ¿ve? Tiene... Bueno, en este caso también está completo, pero no está ordenado, ¿cierto? Aquí tienes el polinomio en función a X. Tienes X a la 1, X al cuadrado, X al cubo y X a la 0. ¿Ya? Aquí hay un X a la 0. Igual aquí de X a la quinta, X a la cuarta, X al cubo, X al cuadrado, X y X a la 0. ¿Ya? Listo. Entonces para Y también, ¿ve? Y a la 1, Y al cuadrado. Aquí nos falta Y al cubo. ¿Ya? Y a la cuarta también nos falta. Entonces, en este caso, está solamente ordenado en función a la variable X nada más. Entonces, acá le podemos quitar Y. ¿Ya? En este caso, solamente el que está completo es la variable X. Después aquí tenemos 2X menos 1. Está completo. Siguiente, a ver, aquí tienes X al cubo, X al cuadrado, X. Y aquí imagino que debe ser Y. Aquí hay que corregir, ¿ya? Aquí hay que ponerle Y. ¿Ya? Entonces, X al cubo, X al cuadrado, X, y aquí debe ser X a la 0. ¿Ya? Entonces, aquí corregir, no es 9X al cubo, sino 9Y al cubo. ¿Ya? En este caso sí está ordenado también Y, o bueno, está completo, mejor dicho. ¿Por qué? Mira, ve. Tienes Y al cubo, Y al cuadrado, Y, y Y a la 0. ¿Ya? Listo. Igual aquí, ve, tienes X a la cuarta, ¿ya? X a la cuarta, X al cubo, X al cuadrado, X y X a la 0. ¿Ya? Listo. Ahora, en el caso de Y, aquí tienes Y a la quinta, Y a la 1, Y al cuadrado, Y. En el caso de Y no está completo. Entonces, aquí también le puedes eliminar la variable Y. Solamente está completo en función a X. Después vamos a ver polinomios idénticos. Ya dos o más polinomios con las mismas variables son idénticos cuando sus coeficientes de sus términos semejantes son iguales. Aquí, ve, tienes dos polinomios, L y G. Te dice que son idénticos, entonces te vas a fijar en las variables que tienen en común. Por ejemplo, en este caso X al cuadrado. ¿Ya? Entonces, el coeficiente de X al cuadrado por un lado es A y por el otro lado M. Entonces, ¿qué va a ser? Va a ser igual. Tanto A y M van a ser iguales. Después para X igual, ¿ven? Tienes BX y NX. Entonces B es igual a N. Después los términos independientes, C es igual a P. Ya estos dos también van a ser iguales. Después tenemos el polinomio idénticamente nulo. Ya es cuando todos sus coeficientes son iguales a 0. Ya entonces A, B y C van a ser 0. Eso es sencillo. Ya cuando te dice idénticamente nulo, todo tiene que ser 0. Después, polinomio mónico. Dices aquel polinomio donde una variable donde su término principal tiene coeficiente
la unidad. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿ve? Acá tienes x al cubo, es el principal. ¿Qué quiere decir? El que tiene mayor exponente. Ese es el término principal. Entonces, el coeficiente de x al cubo es 1. Muy bien. En el siguiente, x a la sexta. En este caso, el coeficiente de x a la sexta es 1. ¿Ve? En este caso, a ver, ¿cuál es el exponente mayor? X a la 2019. ¿Cuál es su coeficiente? 1. Aquí buscas cuál tiene mayor exponente, x a la quinta. ¿Cuál es su coeficiente? 1. ¿Ya? Entonces, ese es un polinomio mónico. Aquel polinomio cuyo coeficiente es 1 y su exponente es mayor. ¿Ya? Y aquí ya vamos a empezar con los ejercicios. Ya son 8:42. Ojo que tenemos examen, ¿ya? Fastez, 10 minutos antes. ¿Ya? Entonces aquí, calcular b menos a te dice si el polinomio p de x es completo y ordenado. Entonces, como te dicen que es completo y ordenado, tienes el término independiente 2, ¿ya? Después tienes b menos 1, a menos 1 y b menos 3. Entonces, lo ordenas de menor a mayor. ¿Ya? En este caso se ha considerado b menos 3, va a ser como 1, a menos 1, 2 y b menos 1 va a ser igual a 3. ¿Ya? Entonces simplemente se ha reemplazado, b vale 4, a vale 3 y b menos a vale 1. Ya eso es lo que te pedía, b menos a es 1. Siguiente, te dice calcular m entre n si el polinomio es homogéneo. Entonces, primero, ¿qué vas a hacer? Vamos a multiplicar. Como hay un paréntesis, hay que multiplicarlo. Entonces, 3 por 2, 6. Ya los exponentes de x hay que sumar. M más 2m, 3m más 1. Ya todo multiplicado por y por e. Ahora, con el otro término, sería 3 por 7, 21. X a la m y y hay que sumar n más 6n, 7n más 1. Como te dice que son homogéneos, la suma de ambos exponentes tiene que ser igual. Entonces, 3m más 1 más n va a ser igual a m más 7n más 1. ¿Ya? De ahí vas a encontrar que la relación entre m entre n es igual a 3. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos el ejercicio 3 y vamos a empezar a resolver el ejercicio 4. A ver, eso van revisando, por favor. Voy a traer mi cargador, por favor.